Después de la pausa, seguimos con el tema de colonización, desarrollo rural. De colonización solo les voy a comentar algunas cositas sobre la evolución histórica y nos interesa mucho más que comprendan lo que significan los planes de desarrollo rural. Eh, en lo mismo que vimos en cooperativa, esto a ustedes les va a servir cuando tengan que relacionarse como profesionales veterinarios con diversos planes de acción y que ahora sobre el final de esta parte les voy a decir dónde deberían ir a consultar. Deberán ir a consultar. Estos planes de desarrollo, que primero vamos a ver lo de la colonización, tienen su origen en lo que se llamó el nacimiento de la Argentina en su desarrollo agropecuario, allá por el siglo XIX. Esta evolución, tal como la conocemos ahora, es relativamente reciente en el tiempo porque en el periodo colonial y preorganización institucional del país, en realidad la agricultura y la ganadería era apenas de subsistencia, lo único exportable eran los cueros salados. Pero a partir de 1880, esa famosa década del 80, se vivió la gran expansión económica en la Argentina. Esa gran expansión se produjo por varios hechos simultáneos devenidos de las políticas estatales, de las políticas del gobierno de aquel entonces, con el presidente Sarmiento y luego el presidente Roca, las dos presidencias de Roca, donde lo que se hizo fue ganar territorio al país que terminaba en lo que es la mitad de la provincia de Buenos Aires actualmente y un poco antes del sur de Córdoba. Se ganaron esos territorios, está bien, con una conquista sangrienta, tremenda, etcétera, pero se incorporaron al país lo que es la zona núcleo productiva, con la llamada campaña del desierto, y se crearon los latifundios. Al mismo tiempo, en el mismo periodo, se recibió la inmigración, básicamente italianos, con muy buenas técnicas de agricultura y con, sobre todo, muy buen manejo para aprovechar intensivamente la tecnología agrícola que existía. Nació el crédito agrario, como vimos también en esa época, recuerdan, en 1884, 1894 nacen las cooperativas, con la de Pigüé. Los ferrocarriles empezaron a ir hacia el oeste, con lo cual fue una explosión en la producción agrícola y también después la ganadera, cuando en el país se instalaron los frigoríficos, lo cual permitió exportar todo el producto de la ganadería, es decir, carnes enfriadas hasta Europa. Imagínense lo que era para un productor que tenía que tirar la carne muchas veces a venderla en libras esterlinas. Realmente el negocio cambió tremendamente. Hasta que después se produce la segunda inmigración a partir de 1915 y hasta 1930 y pico, donde se da la industrialización urbana. Pero este primer periodo, como les dije, en 1880 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, fue la gran expansión del desarrollo. Y ahí se crearon los planes de colonización. Si bien en Buenos Aires la expansión fue a sangre y fuego, a costa de las vidas de los pueblos originarios y de sus territorios, y la creación de los latifundios, el resto del territorio ganado en el país fue con colonos, y básicamente colonos extranjeros. Estamos hablando ahí del este de Córdoba, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos y algunos sectores de la provincia de Corrientes. En la otra inmigración vamos a tener otra oleada de colonización que va a incorporar a los territorios productivos del país a la provincia del Chaco, a la provincia de Formosa, que en aquel entonces eran territorios nacionales, y a otro territorio nacional que era el de Misiones. Ahí se completa el esquema del NEA con la segunda colonización.
Por eso es que en estas provincias nosotros tenemos otro perfil de colonos distinto del que existe en la zona núcleo, básicamente en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y también porque obviamente la aptitud de la tierra es muy distinta. La zona núcleo es mucho más favorable que en nuestra zona NEA. Eso deviene después con, pasado el tiempo, en lo que se conoce como planes de desarrollo rural. Y me refiero a eso, a esa diferencia que existían en un país que tenía 4 o 5 sistemas distintos. Sigue teniendo en realidad, o sea, 4 o 5, 4 por lo menos, grandes sistemas de explotación del campo. Tenemos una zona núcleo, tenemos una zona centro cordillerana, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Tenemos el NEA y la forma de producción del NOA. Y Catamarca un poco que está bollando ahí en el medio, junto con La Rioja, sin una definición específica porque tiene además cultivos muy característicos y la explotación ganadera es mínima, etcétera, etcétera. Más parecida a lo que por eso sería la quinta, esta región, Catamarca, La Rioja, junto con el noreste de Córdoba. Son regiones muy parecidas, incluso en la zona de Tras la Sierra. Si ustedes viajaron alguna vez a esa zona, van a ver que lo árido y lo montañoso del suelo hace que la explotación ganadera sea mínima y que los cultivos estén reducidos a, por ejemplo, el cultivo del olivo y no mucho más. Y incluso se cultiva, por ejemplo, la tuna. Este esquema así muy diversificado del país hizo que desde los gobiernos y sobre todo influenciado por las organizaciones empresarias, productivas, agropecuarias, comience a germinar ya desde la década del 50 con el gobierno de Juan Domingo Perón, el primer gobierno incluso, los planes de desarrollo rural. Estos planes de desarrollo rural se van a institucionalizar y van a llegar hasta el día de hoy con el esquema de la SACPE, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Desde el 84 hasta el 90 con este nombre, y después sigue, y donde se va a incorporar primero la tecnología de planificación del FIDA, del IICA, y ayudado por el INTA, mucho estudio, mucho desarrollo. Se crean programas como el PROINDER, después de eso ya en el 2003, pero además van apareciendo más de una docena de programas diversos, que no viene al caso contar toda la historia, es interesante y hay bibliografía si ustedes la quieren ver, pero lo importante es cómo llegamos hoy. Ese hoy parte del consenso de Washington a fines de los 80, donde en la consecuencia del gobierno menemista en los 90 se crean dos programas, el PRODERNE y el PRODERNOA, que son los que nos afectan a nosotros. También otros como el PRODERPA, el PRODEAR y el PRODERI, que todavía continúa, creo, fueron forjándose con las orientaciones del desarrollo, ya no del desarrollo económico, sino el desarrollo socioambiental. Y aparece un concepto nuevo, el desarrollo territorial rural, relacionado obviamente con sus áreas urbanas. Surge en el 2010, en realidad la elaboración es del 2008, si no me equivoco, el Plan Estratégico Agroalimentario. Ese Plan Estratégico Agroalimentario, de alguna manera, o por lo menos parcialmente, está hoy ejecutándose en varios programas de desarrollo rural. Ya pasamos del nivel de planes al nivel de programas. ¿Cuál es la diferencia? Creo que lo van a ver con el profesor Altamirano.
ingeniero Altamirano, los planes ya tienen una ejecución, tienen un presupuesto, los programas tienen una ejecución presupuestaria y tienen responsables y tienen metas y objetivos. Los planes son los que, digamos, llevan al papel específico las políticas. Pero acá estamos hablando de programas que ustedes lo van a encontrar en ese link, el que tienen más abajo. Entonces, como trabajo práctico, van a comparar el PEA del 2010 con los programas de hoy, por grupos. Ya se los voy a subir en el aula virtual para que ustedes hagan este ejercicio y comprendan perfectamente bien este tema. Bueno, hasta acá con el tema 15, segunda parte. Vamos a la tercera parte, que la vamos a ver junto con la segunda por una cuestión de tiempo, más que nada, pero no tiene mucho que ver, excepto en lo que son las definiciones de los planes de colonización. Que esto se refiere a la determinación de la unidad económica agropecuaria. ¿Qué es la unidad económica agropecuaria? Según el decreto 7786 del año 49, que es cuando comienza toda esta conceptualización en políticas de planes de desarrollo, se definen que existe una unidad económica agropecuaria que está determinada por la superficie del campo, la calidad de la tierra, su ubicación, las mejoras que tenga y las demás condiciones de explotación. Y se considera como tal siempre y cuando racionalmente trabajado ese campo por una familia agraria, que son quienes aportan la mayor parte de la labor necesaria para esa explotación, les permita a sus integrantes subvencionar todas sus necesidades y propender o tender a una evolución favorable de esa empresa agrícola. Esa definición después la van a encontrar ampliada, modificada, pero básicamente se sigue respetando la del decreto 7786 del 49. Y hoy lo que se conoce como agricultura familiar tiene como base esta definición. Como les dije, ampliada por lo menos en lo ambicioso, digamos, de lo que debería ser, pero básicamente la unidad económica agropecuaria es eso. ¿Para qué sirve? Para decir, bueno, el lote mínimo necesario en esta región, en este departamento, debe tener estas dimensiones para que sea rentable para la familia, que le permita cubrir sus necesidades y que haya una evolución favorable. Esta superficie mínima en determinada región, como les dije, no es para decir, bueno, la unidad económica de Corrientes, de la provincia de Corrientes es tal. No, es una región específica. Debe permitir a la familia satisfacer sus necesidades. Las características agroecológicas son lo primero a considerar, como ya les dije, clima, topografía y aptitud agronómica, entre otros, aparte de la calidad del suelo. La tecnología, el capital que dispongan, el acceso a los mercados, la cercanía, lejanía, los caminos, las comunicaciones. Y de todos estos factores dependerá la rentabilidad de esa explotación. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, como les dije, para trazar programas. Esta determinación de la unidad económica agropecuaria va a requerir para cada región mucha información. Y esa información tiene que ser veraz, fehaciente y tiene que estar actualizada, tanto en los niveles de producción, precio y costo promedio para hacer los cálculos que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, esa determinación, ese cálculo se va a complicar en zonas donde no hay información clara y estadísticas actualizadas. Les cuento como anécdota que la provincia de Misiones, por ejemplo, a pesar de ser una provincia joven, medianamente bien organizada en lo agrícola, ha tenido grandes problemas porque su suelo, su topografía dificulta mucho
lo que es la asignación de parcelas para determinar la unidad económica agropecuaria. Los misioneros me entienden perfectamente y los otros simplemente viajen por la provincia y van a ver qué difícil es determinar cuáles son los límites de un determinado campo para ver su aptitud agroeconómica. ¿Cómo se hace? Bueno, esta medida, que es dinámica, que debería hacerse cada cierto tiempo, varía según los ambientes, los tipos de cultivo. Ahí tenemos un ejemplo de uno de los que vamos a ver ahora, por ejemplo, por caso, que es el tema de los arándanos, la fertilidad de la tierra, la tecnología, los precios, las rotaciones necesarias, etc. Esto se aplica tanto a la agricultura como a la ganadería. En el caso de la provincia de Corrientes, nosotros hemos incorporado los bubalinos y hemos incorporado las razas índicas, los primeros para que se desarrollen, y todavía estamos en las primeras etapas de ese desarrollo, les decía, para que se desarrollen en el triángulo noroeste de la provincia, es decir, al norte del río Corrientes, porque básicamente son resistentes a la garrapata. Creo que no me estoy equivocando, ustedes sabrán mejor que yo, pero son razas, los bubalinos son razas que producen carne y leche, igual que los bovinos, pero se pueden adaptar mejor a nuestras características climáticas. Y en el oeste, lo que se conoce como el Malezal, estamos hablando de los departamentos de Paso de los Libres, La Cruz, Santo Tomé, y el oeste del departamento de Ituzaingó, se han incorporado esas razas índicas, un poco por las patas largas, y también por la resistencia y porque son razas productoras de buen nivel de carne, aunque no son productoras de leche. Tanto que tenemos los congresos, hemos tenido congresos mundiales de esa raza. Volviendo a nuestro tema, ¿qué es lo que se hace para determinar esa unidad económica agropecuaria? Bueno, se hace un cálculo, que no tiene sentido ver todo el desarrollo, donde el cuadrado de los costos sobre la superficie modal nos da un número que se divide sobre los ingresos, que a su vez se dividen por la superficie modal al cuadrado. Voy a explicarles así brevemente con estos ejemplos, tomando, como les decía, el departamento de Curuzucuatiá. ¿Lo ven acá? Curuzucuatiá. ¿Cuál es la mayor cantidad de superficie, de rangos de superficie repetidos en este departamento? Si bien tenemos algunos de 90, donde hay 95 entre 1000 y 2500 hectáreas, otros 90 establecimientos entre 50 y 100 hectáreas, que como verán son dos extremos. En el medio, lo que se llama la superficie modal que vamos a tomar es de entre 200 y 500 hectáreas, ¿sí? Con un total de 31.967 hectáreas. Es decir, hay 96 establecimientos que suman un total de casi 32.000 hectáreas. Acá hay 90 establecimientos muy pequeños, de entre 50 y 100, de 6.800 hectáreas, y en el otro extremo, o no extremo, sino en el otro valor del rango tenemos 95 que suman 160.000, porque son ya explotaciones de importancia. Pero bueno, lo que nos dice el método es que tenemos que elegir aquel rango de superficie que tenga mayor cantidad de establecimientos en esta medición, que como ustedes verán es bastante antigua porque es del 2002. Podemos tener datos más actualizados, pero esto nos sirve como modelo.
Hay datos más recientes en la provincia. Pero esto era Censo Nacional Agropecuario. Entonces, hacemos la diferencia en este rango y decimos que entre 500 y 200 hay 300 hectáreas. Sacamos ese promedio para sumarle al límite inferior del rango, el promedio de 150, entonces la superficie modal, decimos, es de 350 hectáreas. Repito, 500 menos 200, 200 es la base de este rango, le sumamos la mitad y llegamos a 350, es el número que está entre 200 y 500. Tomamos 1, 2 o 3, no más que eso, establecimientos dentro de esa región, vemos cuáles son sus costos de producción, 636.000, cuáles son sus ingresos por venta, 676.000, y le aplicamos a esas 350 hectáreas de superficie modal. Esto es un cálculo de estimación, es un indicador nada más, porque fíjense que ahora vamos a hacer otra simplificación aún mayor, que vamos a elevar al cuadrado el costo de producción, nos da este número bastante alto de 404 millones, lo vamos a multiplicar por la superficie y lo vamos a dividir por los ingresos brutos al cuadrado. Esto nos da un número intermedio aproximado de unidad económica agropecuaria para el departamento Curuzuco-Atiá de Corrientes de unas 309 hectáreas. Reitero, esto es simplemente un cálculo estimativo. No sirve para la toma de decisiones empresariales, sirve para orientar políticas. Pero también se podría usar para comenzar algún tipo de decisión y después, con todo lo que ustedes van a ver con el ingeniero Altamirano, apliquen esos conocimientos para decir, bueno, este campo va a ser rentable a mediano plazo. Bueno, acá estamos terminando. Hasta acá el tema 15. Espero sus preguntas, si es que tienen dudas. Hay muchísima bibliografía. Le vamos a subir al aula virtual alguna orientación para los que quieran profundizar en esto. Pero con esto que han visto es más que suficiente para la cátedra. Nos vemos en unos días. Hasta luego y que pasen muy, muy bien. Un abrazo.